la corrupción. Es uno de los principales flagelos que evidentemente debemos de enfrentar. Y no va a ser fácil hacerlo. Nosotros tenemos una tradición bastante nefasta. Recordemos que durante la época colonial, los virreyes, cuando llegaba alguna ordenanza real, alguna disposición de la metrópoli, que la veían de difícil cumplimiento, decían se acata pero no se cumple. Por cierto, había normas que eran de cumplimiento imposible, pero al atribuirse esa facultad, es seguro que los virreyes también permitían que casos como célebres como ocurría el contrabando en la época del virreinato en la ciudad de Buenos Aires, estimulaban de alguna manera que esas normas no se cumplían porque eran en beneficio propio. El mensaje implícito es, en definitiva, que la ley no es una vara rígida igual para todos y que atenerse de su cumplimiento es una opción, no es una regla permanente. Y de ahí empiezan entonces toda esta cultura de ilegalidad que nos acompaña, como digo yo, desde el comienzo de nuestra formación como patria. A este cóctel hubo que agregar luego el tema del caudillismo que dominó gran parte del siglo XIX y que en buena medida persiste hoy en algunos lugares de nuestro país. Vemos el caso más típico, que es el caso paradigmático, porque justamente el presidente de la República pone como ejemplo del norte a donde querría ir la Argentina, Formosa. Formosa es una provincia que está gobernada desde que regresó la democracia por un déspota que está aplicando cartabones que solamente eran normales en la Edad Media. Es un feudalismo hecho y derecho. Como tuvimos feudalismos en todas las provincias a partir de que los gobernadores se entronizaban en las mismas. Entre los factores que se fueron desarrollando con los años, nosotros fuimos acuñando un neologismo. Algunos dicen que lo acuñó Emilio Durkheim, perdón, que es el de la anomia, pero el que lo desarrolló en estas pampas muy claramente fue un filósofo que falleció prematuramente en un libro que se llamó Un país al margen de la ley, donde desarrolló el concepto de anomia. La anomia no es la falta de leyes. Si fuera por falta de leyes, los argentinos, primero estoy mirando el Congreso, tenemos cataratas de leyes. Es la carencia de la vocación por cumplir las leyes. Nino fue más allá que lo que decía Emil Durkheim y habló de la anomia boba, porque cuando todos o la mayoría de las personas dejan de cumplir la norma, ¿qué es lo que pasa? Se torna esto en una vivada, y la vivada es que al final del trayecto, el que empezó siendo el pícaro termina siendo justamente el damnificado por esa picardía que va dando toda la vuelta. ¿Y esto cuándo se profundiza? Y ahora, de hecho, esta pequeña introducción que evidentemente quiero aproximarnos al tema del día, ¿esto cuándo se patentiza? Se patentiza cuando los gobiernos empiezan a tener deslices autoritarios, como estamos viendo en muchas latitudes. Entonces aparece ahí la famosa fórmula de Robert Kierkegaard, que es que C es igual a M más D menos T, donde C es corrupción, M es poder decisorio monopólico, D es la discrecionalidad de los funcionarios y T es la falta de transparencia. ¿Esto por qué lo vemos claramente? Lo vemos nosotros justamente en el COVID, porque se empezaron a suscitar muchos casos que seguramente también Silvina tiene para ilustrarnos al respecto, como por ejemplo compras que sobre pretexto de la pandemia se hacen eludiendo todos los controles que establecen, por ejemplo, la ley de compra del Estado, establece la ley de contrataciones, se sortea obviamente el mecanismo de la licitación pública, los precios testigos no existen, y así el gobierno pagó disparates con el aceite y con los fideos. Realmente esto lo solucionaron pensando que a lo mejor echaban a 4 o 5 funcionarios de la línea. Yo creo que la solución no pasa por ahí, sino que la solución pasa por establecer controles mucho más férreos y por pensar también que desde el propio gobierno se alienta esto. ¿Cuándo se alienta? Cuando en el mes de diciembre pidieron 9 emergencias, después quedó reducido a 8, porque la novena emergencia ya era disparatadísima, que era directamente que los órganos de control no fueran designados con acuerdo del Congreso, sino que fueran designados arbitrariamente por el
presidente de la República, utilizando, es cierto, una norma horrible que tiene nuestra Constitución, pero que esa norma se tuvo que incorporar porque la jurisprudencia sí lo aconsejó a partir de un fallo ercolano en 1926, que es el artículo 91, inciso tercero, que permite al presidente dictar decreto de necesidad de urgencia. Claro, decreto de necesidad de urgencia cuando este hermoso edificio que tengo a mi derecha no funciona, cuando no se encuentra posible cumplir el trámite ordinario de las leyes. Pero acá en ningún momento, más allá que el presidente lo quiso hacer, se extendió el certificado de función ni del Poder Legislativo ni del Judicial, aunque el Judicial está bastante remolón como para volver a su actividad normal. Dicho esto, apareció después, al poco tiempo, de esa emergencia previa a la prepandemia, aparece después una serie de normas que rozan en algunos puntos, si bien no en lo que se refiere a la imposibilidad, a la prohibición que tiene por este artículo 91, inciso tercero de nuestra Constitución, de dictar normas en materia tributaria, en materia penal, en materia de partidos políticos y en materia de régimen electoral, rozó sí en muchas oportunidades el tema tributario. Pero claro, el gobierno se enamoró de esta pandemia y a partir de enamorarse de esta pandemia empezaron excarcelaciones colectivas, felizmente frenadas, hasta por ahí nomás, pero frenadas. Apareció un señor Vudú, un vicepresidente de la República condenado y que no tenía ningún tipo de comorbilidad ni de enfermedad preexistente ni ningún riesgo porque tiene menos de 70 años, y apareció que, alentado por una presentación que hizo con amicus curiae el secretario de Derechos Humanos, en lugar de ocuparse de los derechos humanos de las personas vulnerables en esta pandemia, se ocupó de que su amigo Vudú quedara libre. El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, se presentó como amicus curiae. En realidad se tenía que haber presentado, como digo yo, como amicus delinquenti, amigo del delincuente, porque de eso se trataba justamente. Pero esto no termina acá, y nos ha obligado, a lo que decíamos antes, que se incorporara toda la gente a la sala, en que nosotros tengamos que poner un vallado a estos atropellos. Por ejemplo, hubo otro atropello que nosotros hicimos una sesión, obviamente no conseguimos el quórum, sesión en minoría, una sesión especial para derogar el decreto 457. El decreto 457 es el más peligroso de todos. Es decir, consagra la posibilidad de dictar los famosos superpoderes que nosotros, ante el gobierno de Juntos por el Cambio, los habíamos eliminado. ¿Qué significa esto? Que el presidente autoriza al jefe de gabinete, que es un funcionario elegido por él, a dedo, no tiene ninguna representación popular, ese lo designa para que reasigne las partidas presupuestarias. En definitiva, es Alberto Fernández que le designa un empleado suyo, o sea, Alberto Fernández, la reasignación de las partidas presupuestarias. Esto tiene todavía un condimento más fuerte cuando no tenemos a esta altura del mes del año, transcurrido ya prácticamente el primer semestre, presupuesto, pese a que nosotros habíamos presentado un presupuesto en tiempo y forma que nunca se llegó a tratar. ¿Qué significa esto? Que a partir de esa reasignación de prioridades presupuestaria, el presidente va a direccionar a qué tipo de inversiones se puede hacer con absoluta discrecionalidad, sin ningún tipo de control, porque tiene la ley de emergencia que lo autoriza a saltear todos los mecanismos de contrataciones del Estado. Hay un micrófono abierto, por favor, ciérrenlo, que está haciendo un ruido. ¿Qué es lo que ocurre? Se hace sin ningún tipo, direcciona hacia donde quiere realizar la inversión pública, en forma discrecional, sin ningún tipo de controles y con la mayor absoluta falta de transparencia. De vuelta a la fórmula C igual M más D menos T. En ese sentido, es muy claro lo que está ocurriendo en distintas esferas del gobierno, que la falta de transparencia empieza a ser ya directamente absoluta. Por ese motivo nosotros hemos impetrado, hemos denunciado un plan sistemático de impunidad que lleva como correlato un plan sistemático de seguir con los mismos mecanismos de corruptela que tuvieron el kirchnerismo en sus 3 gobiernos anteriores. La primera denuncia que hicimos fue al presidente de la República por abuso de autoridad por el tema justamente de Vicentín, que estaba violando
los vallados que le fija la Constitución en que no puede por el 109 actuar en causas que se encuentran bajo la esfera del Poder Judicial. La norma es clarísima, no puede intervenir en causas judiciales. El presidente se metió en un concurso civil. ¿Pero qué es esto? Es el globo de ensayo a ver cómo pueden, bajo un nombre absolutamente ridículo y absurdo, soberanía alimentaria, controlar todo el mercado de granos. El mercado de granos es la fuente más grande de dólares que necesita la Argentina, y entonces el gobierno lo ve como una presa muy fácil para poder solucionar dificultades económicas, aun cuando esté violando la propiedad privada. Esta es una de las cuestiones que nosotros hemos puesto un fuerte hincapié. La otra cuestión se vincula con otro hecho de corrupción ocurrido en las últimas horas, que es que en forma absolutamente discrecional le restituye en menos de 48 horas la pensión a Amado Boudou, al vicepresidente que, como dije antes, había quedado en libertad. Libertad, prisión domiciliaria, pero evidentemente se trataba de un condenado, no a nadie que estuviera con una medida de prisión preventiva. Entonces, estas situaciones nos han obligado a nosotros a que, más allá que alguno diga están judicializando la política, no estamos judicializando la política, estamos denunciando delitos. No estamos hablando, como quiso el kirchnerismo, de presos políticos. Estos no son presos políticos. Presos políticos fueron como Balbín, un célebre diputado radical, que por expresar opiniones distintas al gobierno peronista, terminó preso por el delito de opinión. Estos son políticos presos, han cometido hechos ilícitos, han cometido delitos y lo tienen que pagar ante la justicia. Como una de las funciones nuestras es legislar, también está la otra de controlar. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros, como le digo a mis compañeros de bloque, vamos a estar haciendo un festival de declaraciones, de repudio, declaraciones de expresando nuestro absoluto descontento, nuestra disconformidad, etcétera, esas declaraciones es lirismo puro, es declaracionismo abstracto. Nadie las va a leer, no se van a tratar nunca, y cuando se traten las van a rechazar porque tienen mayoría. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda ejercer la función de control. La función de control, ¿a qué nos lleva? Que cuando vemos la comisión de un hecho ilícito, tenemos la obligación de denunciarlo. Por eso a veces, cuando algunos colegas me hablan de judicializar la política, no lo entiendo. Tenemos la obligación de denunciarlo, nos la impone la ley, pero además de eso, es nuestra función como representantes del pueblo. Si estamos viendo esto, obviamente tenemos que denunciarlo. En ese sentido, yo creo que la única manera de, yo siempre digo, de lograr el cumplimiento de las normas, la modernidad surge cuando, después de una tertulia bíblica en el monte Sinaí, Moisés baja la ley de las 12 tablas, ¿no? Y a partir de ese momento, ese catálogo es todo un catálogo de prohibiciones. ¿Pero por qué son las prohibiciones? ¿Son por un capricho? No, simplemente las prohibiciones son después lo que luego se plasmaría con Jacques Rousseau, con el contrato social, es que te ponemos toda una serie de conductas en beneficio de lo que la tradición escolástica llamaba el bien común y la tradición humanística llamaba el bienestar general. Entonces, eso justamente, cuando hay un desvío, esa ley, es lógico que esa ley tiene que reprimir, aunque la palabra reprimir, porque suene fuerte, la ley de la democracia reprime. Y si la ley de la democracia no reprime, estamos alentando la picardía criolla, la vivada, la corrupción, y el decir, total, la ley es una norma puramente declamativa, una norma que tenemos que buscar la vuelta de cómo gambetearla. Esto me parece que es el gran mal que nosotros tenemos que corregir. Obviamente, cuando estamos hablando de corrupción, no estamos hablando solamente de la corrupción del sector público, esto es una verdad de perogrullo. La causa de los cuadernos quedó demostrando claramente la monumental concupiscencia que había por parte de los empresarios con el gobierno de turno, para aceptar las coimas. El caso de Brecht también lo puso esto en el tapete, pero creo que la solución va a pasar siempre, siempre, ineludiblemente, porque haya una sanción y que la sanción sea, la verdad, de cumplimiento efectivo, y que, como decía
los romanos con ese laconismo que tanto los caracterizaba, decían dura lex et lex. Eso yo creo que es lo que nosotros, es el antídoto más fuerte, más allá de los organismos de control que podamos tener, Oficina Anticorrupción, SIGEN, Auditoría General de la Nación, más allá de eso, yo creo que acá lo más importante es tener un poder judicial robusto, un poder judicial absolutamente independiente, una ciudadanía que esté atenta, que tenga el empoderamiento que tuvo en estos días con la manifestación del sábado pasado cuando ve desvío del gobierno, y sobre todo que los diputados y senadores también no solamente nos conformemos con estar elaborando bellos discursos para torneos de oratoria, sino que nos pongamos realmente en la trinchera a denunciar todo lo que vemos, utilizando todos los resortes que nos posibilita, gracias a Dios, el Estado de Derecho. Muchísimas gracias a todos, y bueno, y ahora que hablen los que más saben. Le voy a pasar la palabra a la doctora Silvina Martínez. Ya la hemos presentado como abogada especialista en corrupción, exdirectora de la IGJ, nada más y nada menos, y denunciante, entre otras causas, de quizás las más emblemáticas, los sauces, OTESUR, y una, la verdad, destacadísima mujer con una reconocidísima trayectoria en su lucha por la transparencia. Gracias, Silvina, por acompañarnos esta tarde, y que te paso la palabra para escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. La verdad que coincido en todo lo que vos relataste en tu exposición, ¿no? Y me da mucha felicidad encontrar realmente diputados que puedan entender, como lo entendés vos, el rol que tienen que tener en este momento tan difícil. A ver, un poco para hablar de lo que analizamos, ¿no? El COVID y la corrupción. Parecería que la pandemia, ¿no?, que estamos sufriendo en Latinoamérica, en el mundo, producto del coronavirus, es como toda crisis, una oportunidad, pero no una oportunidad solamente para la gente, sino parecería que es una oportunidad para los corruptos, una oportunidad para aquellos que intentan efectuar un negocio y vivir de esta situación tan dramática. Cuando nosotros empezamos a advertir, hablo particularmente de la Argentina, ¿no? Y después empecé a indagar un poco lo que pasaba en el resto del mundo, pero cuando empezamos a advertir que podían lucrar o establecer sobreprecios escandalosos con compras en el marco de esta situación de coronavirus que nos afectaba a todos y que creo que estábamos todos asustados, sinceramente, más allá del análisis que podía efectuar de cualquier hecho de corrupción, como ha sucedido en cualquiera de las denuncias que pude realizar, no podía entender cómo, ¿no?, desde un empresario o algún funcionario público podían cruzarle la mente en un momento tan dramático como el que estábamos viviendo, establecer o hacer un negocio a costa de los más necesitados, ¿no? Y bueno, y creo que a partir de eso es una de las grandes falencias que tenemos, particularmente en la Argentina, porque yo analicé en otros lugares de Latinoamérica, y lamentablemente, como en el resto del mundo, pero más en Latinoamérica, existieron muchos casos de sobreprecio y abusos y hechos de corrupción relacionados con esta pandemia y el coronavirus. Pero lo que veo que fallamos en la Argentina es que automáticamente, al ser detectados estos casos en otros lugares, como sucedió, como bien mencionaba el diputado, con el caso de Brecht, que no tenía nada que ver con una pandemia, pero que fue, digamos, marcando la metodología que se podía utilizar en otros lugares, a diferencia de lo que sucede en Argentina. Frente a esta situación, enseguida se detecta a los funcionarios responsables, se los aparta de su cargo, avanza una investigación judicial, y hay supuestos y casos donde hay países que hasta fueron detenidos, ¿no?, estas personas involucradas en estos actos de corrupción. Acá en la Argentina parece algo tan lejano esa posibilidad, estamos hablando de cualquier causa de corrupción en general, pero mucho más en lo que tiene que ver con el COVID y lo que tiene que ver con esta pandemia, que por ahí tenemos que estar acostumbrándonos a pensar que dentro de 10 años vamos a poder tener algún resultado con relación a los que robaron ahora producto de esta pandemia. Y es tan desalentador para la ciudadanía en general, porque la gente muchas veces está cansada de que
nosotros, desde nuestro rol o los medios de comunicación, le muestren, le evidencien en forma tan clara estos hechos de corrupción, y que, como dice la gente, después no pasa nada. Y queda así, y queda en la nada, y lo que es peor, no solamente no pasa nada, sino que después los tenemos nuevamente presentándose como candidatos para cargos legislativos o cargos ejecutivos, y lo que es aún peor, ganan, y lo que es muchísimo peor, no solamente ganan, sino que después utilizan todo el peso y el poder del Estado en su propia defensa, y terminamos, bueno, con supuestas víctimas, cuando en realidad tendrían que estar en el banquillo de los acusados dando explicaciones por hechos gravísimos de corrupción. Entonces creo que la medida que nosotros en la Argentina no podamos destrabar esta situación que tanto nos complica, ya sea en un hecho de corrupción común, habitual, de los tantos que tenemos en nuestra lista, como estos particulares que estamos viviendo en esta situación del COVID, va a ser una de las grandes falencias. Cuando empezamos a ver los primeros hechos de corrupción relacionados con el coronavirus, bueno, el famoso que lo mencionó el diputado Enríquez, de comprar los fideos, el aceite, azúcar, harina, con sobreprecios tremendos. Estos primeros casos que fueron advertidos por el diario La Nación y que nosotros hicimos la denuncia, es muy, digamos, hay que rescatar el trabajo que hizo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que en 2 semanas, en el marco de una pandemia y una situación muy extrema como estábamos viviendo, imagínense que era marzo, el momento donde estábamos en la famosa fase 1, donde nadie prácticamente podía salir a la calle, se pudo hacer una investigación muy completa que derivó en una causa penal. Pero volvemos a lo mismo, causa penal que desde marzo hasta ahora no ha tenido avances, ni hemos podido tener novedades de lo que tiene que ver el aprovechamiento por parte de la política con relación a los más necesitados. ¿Y por qué digo aprovechamiento de la política? Porque al haber indagado un poco más en todos estos hechos, advertíamos cómo, obviamente en el marco de la pandemia y del coronavirus, se había ordenado, dictado una serie de normativas para poder hacer más ágil y más rápido las contrataciones públicas, una cuestión lógica. Ahora, esto que era lógico en el marco del coronavirus se terminó transformando en un comodín para aquellas personas que intentaban hacer negocios, digo, desde el ámbito público o privado, a costa de la necesidad de la gente. ¿Por qué? Porque básicamente no se tenía que publicar en el boletín oficial, recién en la última instancia, cuando ya había sido adjudicada la contratación, se publicaba, había secreto en casi todo lo que era la contratación, había precios testigos que no se respetaban, no existía la posibilidad de ejercer el control, ya sea por los organismos competentes como también por los ciudadanos en general. Entonces, a partir de ahí es que muchas de las contrataciones se podían advertir sobre precios escandalosos, y esta situación que recién cuando los ciudadanos nos dábamos cuenta, o cuando los organismos que podían controlar se daban cuenta, era cuando ya la adjudicación se había realizado. Y la contracara de esta situación era precisamente, como no se publicaba en el boletín oficial, para no poder, digamos, que sea más rápido, lo que sucedía era que se invitaba al funcionario público competente, invitaba a participar en esta contratación a 3 empresas del listado de proveedores del Estado. Obviamente estas empresas, lo que se pudo determinar en el caso de esto de los fideos, como en otros casos, formaban parte del mismo grupo económico, eran las mismas que se presentaban, daban sobreprecios y después terminaban siendo adjudicadas a las mismas que eran en realidad una fachada de pertenecer a empresarios diferentes, pero eran el mismo grupo económico. No hay sanciones a hoy para esta situación, más allá de, como bien mencionaba el diputado, haber desplazado a 4 o 5 funcionarios que en realidad no eran, digamos, no eran los responsables de esta maniobra que se repitió en otros organismos de la administración pública. Esto es un ejemplo de lo que podemos analizar de corrupción en el marco del coronavirus. Pero también creo que la Argentina, además de esta situación global que podemos ver que pasó en otros lugares de Latinoamérica, el aprovecharse de la crisis, de la enfermedad, de lo que es esta situación tan extrema,
para lograr un lucro personal por parte de empresarios o de funcionarios. En la Argentina estamos viviendo una situación muy grave que tiene que ver en general con la corrupción, ¿no? Y que se agrava mucho con relación a la pandemia. La pandemia, el coronavirus, sirvió para que se pueda establecer esta feria extraordinaria en relación al Poder Judicial, con lo cual el Poder Judicial hoy no tiene posibilidades, si cualquiera de nosotros quisiéramos atacar una resolución o un decreto o una disposición administrativa o de alguna forma ir en contra de lo que está dictando el Poder Ejecutivo, no tenemos la posibilidad de hacerlo porque los amparos contra actos del Poder Ejecutivo o contra actos de la Administración Pública no están dentro de las excepciones para poder atacarlo judicialmente. Hay situaciones que se pueden resolver en el marco de la justicia, pero digamos, son excepcionales, no está funcionando plenamente, con lo cual estamos viendo afectados nuestros derechos de acceso a la justicia, que es muy importante. Las causas de corrupción, hemos visto que han estado paralizadas al tiempo electoral, la previa a las elecciones, el durante las elecciones, las post-elecciones. Después nos encontramos con la Feria Judicial de enero, febrero, que comenzó y que parecía que, bueno, veían cómo se acomodaba, marzo la pandemia, con lo cual las causas de corrupción están en su gran mayoría paralizadas. O en la contracara vemos una embestida por parte del poder político de turno, del Poder Ejecutivo en la República Argentina, para tratar de desvirtuar la cantidad de causas judiciales que hay en contra del kirchnerismo, utilizando como argumentos una mesa judicial, supuestos espionajes ilegales, etc. Ahora, yo no he visto en ninguno de los abogados ni de los funcionarios involucrados en la cantidad de causas de corrupción que existen contra el kirchnerismo presentarse y poder plantear una defensa como podría hacer cualquier ciudadano o cualquier persona. Lo que intentan hacer, en lugar de demostrar su inocencia, es desvirtuar y meter todo como en una gran bolsa donde aparecen espías y situaciones turbias, pero nada quita la responsabilidad que puede tener cada uno en los delitos que se hayan cometido. Y después tenemos lo que mencionaba el diputado, ¿no? También la limitación al poder legislativo para poder legislar normalmente, ¿no? Ellos lo quieren hacer, pero es una manera de concentrar todo en el presidente para que no funcione realmente como tiene que funcionar los tres poderes y la división. En el medio de todo esto, el miedo, no solamente el miedo por el coronavirus, sino el miedo por cada una de las situaciones que vamos transitando. No quiero ser pesimista, ¿no? Más allá de este panorama que les traigo de lo que vivimos en la Argentina, más allá de la situación del COVID que puede afectar a cualquier país de la región y del mundo, como hemos visto, sino que creo también comparto con lo que dijo el diputado Enríquez, que en la medida que los ciudadanos planteemos el basta a estas situaciones que son un avasallamiento a nuestros derechos, y en la medida que nosotros planteemos que está bien que la justicia haga su trabajo, está bien que se investiguen los distintos delitos de corrupción, está bien que se investigue en el supuesto caso de que exista o no un espionaje ilegal, la verdad que lo desconozco. Ahora, el tratar de tapar las causas de corrupción, el tratar de conseguir la impunidad de aquellos que están, digamos, y siendo investigados por los graves delitos de corrupción que afectaron a la Argentina en los últimos años, y encima premiarlos, como sucede con Vudú, no solamente con una prisión domiciliaria, sino también con una pensión de privilegio, creo que hacen sentir a la mayoría de los argentinos en una situación bastante de sentirse defraudados, no por el poder político gobernante, sino en general por los argentinos. Les agradezco mucho la convocatoria y esperemos a ver si al final de la charla podemos sacar alguna conclusión un poco más esperanzadora de cómo podemos avanzar en esta situación sin que nos lleven puestos utilizando el COVID como excusa. Un abrazo. Bien. Si les parece, sigo yo, que estaba en el orden según la... ¿Quién está hablando? Perdón. Carlos Rosen. Sí, no, yo te quería presentar, por eso te iba a dar la palabra, pero te quería hacer una breve presentación, como sos un referente latinoamericano de todo el tema de
compliance y corrupción, quería hacer una breve, ya te había presentado, pero había muchos que todavía no habían entrado, me parece, que sos el director de la certificación internacional en ética y compliance de la Asociación Argentina de Ética y Compliance de USEMA, y socio a cargo de Compliance Anticorrupción en BDO. Y bueno, quedas en uso de la palabra. Me encantó todo lo que dijiste, Silvina, pero sobre todo lo último, que a ver qué conclusiones podemos sacar después de esta breve jornada, y sería muy interesante que aparte que abramos una ventana para que la gente pregunte, elaboremos, no tengo un documento, pero que podamos sacar algún tipo de conclusión. Así que estás comprometida. Vos tiraste el desafío, así que te vamos a encargar que redactes un mini documento. Bueno, por favor, muchas gracias por la presentación, Jorge. La verdad que a mí me gusta mucho discutir y lamentablemente coincido con todo lo que dijiste y con lo que dijo Silvina, así que no voy a discutir nada de eso, solamente decirles que coincido. Aprecio mucho la invitación para conversar en esta mesa. La verdad que respeto mucho a todos los que la integran. Y también el tema, ¿no?, que vamos a discutir, el compromiso que tenemos todos ustedes, ¿no?, también por la corrupción y en especial en estos tiempos inéditos, ¿no? Tiempos, la verdad que vamos a recordar que como únicos en la historia nuestra, porque no creo que no se va a volver a repetir algo así. Silvina, en particular recuerdo en diciembre del 2019 cuando nos encontramos, la verdad que te noté súper angustiada, porque después de tanto esfuerzo, jugándotela con algo que la verdad que no es redituable de lo económico, y con todas esas denuncias presentadas, denuncias gravísimas, ¿no?, que todos sabemos que tienen mucho asidero, y sabiendo que la justicia no llegaba, y que había un cambio de gobierno, y que la justicia se seguía demorando, y que la justicia no llega y no llegó. Y la verdad que lo primero que se me ocurre en este momento, que nos encontramos luego de esa reunión que habíamos tenido, ese café que compartimos, es agradecerte por seguir acá y por seguir dando la cara, porque la verdad que es una actividad de alto peligro, de altísimo compromiso y que es para todos, ¿no? Entonces, en lo personal yo te agradezco y creo que todos debiéramos hacer lo mismo para todos los que están denunciando hechos graves, como los que, bueno, Jorge también y todos los que están, ¿no?, aquí presentes, y todos los que no están presentes y hacen lo propio. En general, cuando suelo tener estas charlas más informales, que uno no pone un PowerPoint y explica algo más técnico, siempre me digo, no prepares nada, como habla un poco del tema que te toque. Y me levanto a la mañana y en ese día digo, no me conformo, quiero preparar algo, pero ya no tengo tiempo. Lo único que estuve pensando a la mañana es, habiendo titulado este encuentro COVID-19 Impacto sobre la corrupción, empecé a pensar un poco y digo, ¿no será al revés? ¿No será impacto de la corrupción sobre COVID? O en definitiva, ¿qué está impactando en qué? ¿Sí? ¿La corrupción en COVID o el COVID en la corrupción? En cualquiera de estos títulos que podamos esbozar, se esconden dos enfermedades muy importantes, COVID y corrupción. Y también pensé que tienen muchas similitudes, ¿sí? Por ejemplo, las dos son graves, las dos pueden matar, ambas tienen el poder de dañar gravemente a la economía, indudablemente, y lo estamos viviendo en carne propia. Ambas son tremendamente contagiosas, ¿sí? Pero en especial, cuando hablamos de gravedad, de poder de matar, de dañar gravemente a la economía y de ser tremendamente contagiosas, yo me quiero referir a la corrupción. Es mucho más grave que esta otra enfermedad que es pasajera y que ya dentro de poco va a ser anecdótica, o vamos a convivir pero de otra manera, de una manera diferente y segura. Y también algunas diferencias entre las dos, ¿no? Por ejemplo, la corrupción entre el sector público y privado, esa que nos preocupa tanto porque tiene esta capacidad de matar, a diferencia del COVID, siempre mata, ¿sí? Porque los recursos escasos, esos que no van a llegar hoy donde tienen que estar, aunque sea ese poquito que no va a llegar y que alguien se está tomando esa tajada, ¿sí?, está matando a alguien. Miremoslo como lo miremos, está matando a alguien, ¿sí? COVID va a ser prontamente dominado por la ciencia y la tecnología. Jorge, hace un rato dijiste que vas a dejar a los que saben, y la verdad que mucho no sabemos, porque no tuvimos manera en la historia de la humanidad de vencer a esto tan grave que es la corrupción.
¿sí? No tuvimos manera, no la tengo, no la tiene nadie de los que está acá presente, nos preocupa mucho. Lo que sí tenemos es el coraje, la valentía y las ganas de seguir, ¿no? Porque yo me acuerdo hace algunos meses en una mesa de trabajo, en realidad una reunión con algunos clientes, invitamos a Santiago Kovadlov, y él estaba diciendo lo importante que es luchar contra la corrupción, ¿no? Lo importante como parte de la vida de una persona hacer esto, ¿sí? Entre otras cientos de cosas que uno puede hacer. Pero que esto es una pelea que puede durar décadas. Y una persona de unos 60 y largos en la mesa dijo, pero ¿para qué vamos a luchar contra la corrupción si vos mismo decís que va a demandar décadas? Yo no voy a vivir para contarlo. O sea, ¿para qué lo vamos a hacer? Y Santiago le respondió, ¿y quién se cree que es usted para pretender ver esto? ¿Sí? La lucha contra la corrupción, en realidad, es un camino tan importante como el resultado mismo, que tal vez no se agote nunca, pero es una batalla que hay que darla. En estos temas de similitudes que estábamos hablando, ¿sí? Cuando pase la pandemia, ¿sí? Nos habrá dejado seguramente un gran aprendizaje, desde lo mental y también desde lo físico, porque nuestros cuerpos van a tener anticuerpos, ¿sí? No ocurre lo mismo con la corrupción. La corrupción viene, pasa y vuelve, y pareciera que jamás aprendemos. Nos van desplumando, pluma por pluma, dolorosamente, y como si no nos molestara en lo más mínimo. No digo a nosotros, digo en general, cuando uno habla con la gente común en la calle, ¿sí? Pareciera que no nos molestara, pareciera incluso que hasta disfrutáramos. Defendemos al corrupto, ¿sí? No es que estamos defendiendo una ideología política, defendemos a la corrupción. Eso es gravísimo. Sin embargo, ¿sí? Hablando de similitudes y hablando de diferencias entre estas dos enfermedades, COVID y corrupción, no es tan sencillo ni correcto separar ambas. Porque están tan amalgamadas que hasta podemos afirmar que COVID nació, como lo vemos hoy, por corrupción. La actual pandemia de coronavirus en humanos habría tenido origen en el mercado ilegal de Wuhan, en China, y se sabe también que estos animales exóticos entraron a China en condiciones irregulares, violando toda norma aduanera de China, ¿sí? ¿Y cómo hacen? Bueno, producto de la corrupción, ¿sí? También sabemos que estos mercados no podrían nunca estar habilitados, según la opinión de los infectólogos expertos. Jamás podrían estar habilitados, y sin embargo lo estaban. Y fueron inhabilitados, y fueron habilitados una decena de veces, durante muchos años, hasta que pasó esto. ¿Sí? En lo personal, y también como dijo Silvia, si bien me llama la atención el rol de la corrupción en el origen de la pandemia, como acabo de decir, me llama mucho más la atención la continuidad de la corrupción durante la pandemia. Es increíble pensar cómo seres humanos pueden persistir en este tema. Es increíble cómo podemos ver no solamente el incremento ilegal en precios y los gobiernos pagando más, por ejemplo, no sé, en insumos, en maquinarias, y lo vemos en las bolsas para los muertos. Hay un caso en Ecuador emblemático ahora. La corrupción incrementa la letalidad, ¿sí? Del COVID de dos maneras, previo a la pandemia y durante la pandemia. Previamente, porque los gobiernos dicen, bueno, fue un cisne negro, ¿cómo podríamos haber sabido? ¿Sí? Fue un cisne negro, nadie, es verdad. ¿Quién podría haber sabido esto? ¿Sí? Pero todo gobierno tiene que luchar contra la corrupción. ¿Sí? El mandato que le damos a un gobierno, entre otras cosas, incluye este. Y es verdad también que cuando vemos las encuestas, tal vez a la gente le preocupa mucho más la parte económica. En el ranking de encuestas le preocupa la parte política, le preocupa la inseguridad, le preocupa un montón de cosas, pero está en el rol de gobierno instalar la corrupción en el top of mind, en la cabeza de cada ciudadano, ¿sí? Es parte de su rol. Ningún gobernante puede negar esto como prioridad, jamás. ¿Por qué? Porque la corrupción se le da pelea entre todos, entre gobierno y entre todos nosotros, y si no se instala en la cabeza de la gente, esto no va a andar. Y durante la pandemia, la emergencia existe un extremo cuidado por los recursos escasos. ¿Sí? Si bien estamos acostumbrados a que sean escasos por definición, en Argentina ni hablar, ¿sí? Es necesario en esta crisis
estar muy atentos, no podemos dejar pasar por alto un montón de cosas, como por ejemplo, ¿qué condiciones debiéramos exigir como ciudadanos en este tipo de pandemia, con necesidades de contratación urgentes, con necesidad de ayuda humanitaria? Debiéramos exigir transparencia, publicación y planificación, parecido a la fórmula que Jorge nos mencionó hace un rato, tal vez con alguna variante. Publicación y transparencia van de la mano, ¿sí? Tenemos el derecho de conocer, tenemos el derecho de saber, tenemos el derecho de que no nos engañen, ¿sí? En un país donde, reitero, nos faltan los recursos, donde se nota mucho que cada peso sustraído es muerte directamente. Y la planificación, ¿sí? En el imaginario popular, y bueno, en esta situación no se puede planificar, no, se planifica y se planifica velozmente, pero se planifica, ¿sí? Tiene que haber publicación y planificación. La publicidad tiene ventajas gigantes, permite mostrar a la ciudadanía que el gobierno está actuando bien, si lo estuviera haciendo. Tiene el poder de maximizar la respuesta a solicitudes de contratación donde a veces hay un solo oferente. Entonces la publicación hace que haya más. Y además tiene la posibilidad de tener miles de auditores sin costo, todos nosotros viendo, ¿sí? Datos abiertos de todo lo que va ocurriendo. Pero tiene un problema muy grave. No es viable para un gobierno corrupto, de ninguna manera. La publicidad es la kriptonita de un gobierno corrupto. Yo lo único que quiero por ahí destacar para cerrar estos, digamos, 10 minutos teóricos, porque la verdad que me perdí, me pongo a hablar y me perdí si fueron 5 o fueron 15, es que el incremento del gasto público tiene un alto componente solidario, ¿sí? Y esto es innegable, ¿no? Hay gente que la pasa mal y el gasto público se incrementa. Y para cualquiera que lo escuche de afuera, que lo vea de afuera, diría que bueno, puede ser verdad, ¿sí? En la ética utilitarista, que estudiamos, a mí me encanta la filosofía, y para simplificar podríamos decir que es el mayor bienestar para la cantidad mayor de gente, o el menor mal para la menor cantidad de gente. Si en esa ética utilitarista se esconde también un gran peligro, ¿sí? Su utilización en forma demagógica. Esa ayuda en forma demagógica es peor que la ayuda. Me quedo con esto y le doy paso al próximo ponente, Hernán. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que tú me dejaste pensando con lo de la inversión de los términos de la fórmula, pandemia en COVID o COVID en pandemia. La verdad que fue muy clara tu exposición. Bueno, ahora escuchamos al doctor Hernán Fernández Aracena, quien ya había presentado como su director de unidad especializada en anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Chile, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho de la empresa UNI de los Andes. Así que a nuestro querido vecino chileno le damos la palabra. Gracias, Carlos. Hernán. Muchas gracias, diputado. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación que nos han hecho a este seminario, a este webinario, ¿cierto? Palabra que se está poniendo en boga ahora, en esta situación de pandemia que nos está afectando a Chile, a Argentina, a todo el mundo, que va a traer muchos cambios, probablemente cambios que todavía no somos capaces de dimensionar, y que confinamiento, teletrabajo, y bueno, y la idea de lo que me pidieron a mí referirnos era cómo estaba la situación en Chile en el área de anticorrupción a propósito de la llegada de la pandemia. Y probablemente, dentro de las conclusiones que vamos a sacar, puede ser que hay algunas cosas que sean quizás probablemente distintas entre nuestros países, pero hay ciertos temas que yo creo que nos parecemos, que está la idiosincrasia, lamentablemente, en nuestros países, a no serlo 100% íntegros y caer en casos de corrupción. Chile tiene, quisiera antes de entrar en el tema, contarles un poco en dónde estamos, cuál es la situación de la investigación de la corrupción, o cuál es el nivel de probidad de Chile actualmente.
Cuando uno recurre a herramientas internacionales, por lo menos a mí me gusta revisar la información que nos pone a disposición mundialmente Transparencia Internacional. Y en ese ranking que hacen de percepción de la corrupción en el mundo, en Chile en general ha estado permanentemente en los últimos años en una posición más o menos buena o destacada. En Sudamérica, conjunto con Uruguay, somos los países que tendríamos una situación de probidad mejor que el resto de los países del continente. Sin embargo, más que compararnos, pienso yo, con los otros países, lo importante en este tipo de análisis es la comparación con uno mismo, como lo que uno hace, lo que le digo a mis hijos, cuando no te compares con tu compañero, sino que compárate con tu propio desempeño. Y en eso Chile, por ejemplo, en el año 2012, estábamos en el ranking, en el lugar número 20 en el mundo, pero más que el ranking, lo interesante era que teníamos un puntaje de 72 puntos sobre 100. Bastante aceptable, bastante bueno. Y hemos año a año, desde el 2012 en adelante, hemos ido perdiendo lugares en el ranking y hemos, lo que es más grave, perdiendo puntaje. En la última medición de transparencia, que fue el año 2018, ya estamos en un lugar 27 en el mundo y el puntaje de nuestra probidad bajó a 67 puntos. Hemos perdido 5 puntos en 6-7 años. Y eso creo que ha influido o ha impactado bastante el trabajo que ha hecho la Fiscalía en investigar casos de corrupción y fue, me parece muy fuerte, casi como un terremoto, estamos acostumbrados en Chile a los terremotos, el caso Penta, ¿no? Que es una investigación que se sucede en el año 2015 junto con otro caso que es el caso Cabal, que afectó la imagen tanto de la presidenta de la República en ese momento, como también el caso Penta afectó a muchos políticos que estaban siendo financiados ilegalmente por empresas. Y los casos se conocieron en nuestro país por el nombre de las empresas. Penta es un holding chileno, y también había otra empresa que es muy grande, que es la empresa Sokimich o SQM, que también tenía financiamiento transversal a personajes políticos de todos los partidos. Esto no fue un caso que afectó solamente a la mano derecha o a la mano izquierda de nuestro país, no, afectó a políticos de todos los sectores. Y ese caso develó algo que probablemente en Chile teníamos debajo de la alfombra, y que habíamos tratado probablemente de mantener esta imagen de que en Chile no había corrupción o que había muy poca corrupción, y nos dimos cuenta que lamentablemente teníamos una situación, así mismo como nos pasó con la droga, probablemente hace años atrás no había mucho consumo de droga, y ya es un fenómeno, bueno, lo estaban recién comparando con una enfermedad, bueno, es como una enfermedad degenerativa que va avanzando, y ha ido avanzando la corrupción en nuestro país. Y eso también lo vemos en los ingresos por denuncias de casos de corrupción en Chile. En el año 2015 teníamos del orden de 2.500 denuncias anuales de casos de corrupción, y en el 2019 estamos llegando como a 3.000, 3.200 casos. Es decir, y cada año, 2015, 16, 17, va aumentando un poco más la cantidad de casos denunciados. Cuando yo ingresé a trabajar en la Fiscalía, en el año 2003, teníamos ingresos de corrupción en relación a todos los delitos que ingresan a la Fiscalía, representaban el 0,1%. Es una cantidad bastante acotada para la cantidad de delitos que se investigan por el Ministerio Público. Pero hoy día estamos en un 0,2%. Sigue siendo pequeña la cifra cuantitativamente, pero es el doble de lo que teníamos hace 10 años atrás. 0,1, cambiamos a 0,2, ahí hay un 100% de aumento. Pero ahora, evidentemente, la cantidad de casos de corrupción que existen en Chile, que son bastante pocos, no determinan la complejidad de la investigación de estos casos, porque son casos que llevan probablemente mucha presión mediática, hay mucho conocimiento de los casos en la prensa, genera complicaciones políticas, hay autoridades que tienen beneficios procesales como el que es necesario desaforarlos, por lo tanto la investigación de estos casos es bastante compleja y no se condice con los datos cuantitativos que tenemos. Ahora, solo para contarles brevemente cómo
cómo enfrentamos el fenómeno de la corrupción en Chile. La Fiscalía cuenta con fiscales especializados anticorrupción que están distribuidos a lo largo del país, y cuenta la Fiscalía con una unidad a nivel central, que es la unidad donde yo trabajo, que es la unidad especializada anticorrupción, que está en la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, y que nuestra unidad se dedica a apoyar a los fiscales adjuntos normalmente, o fiscales regionales, que son los que llevan la investigación propiamente tal. Nosotros damos un apoyo logístico y financiero contable. Eso significa que estudiamos los casos, vemos, por ejemplo, los tipos penales, porque los tipos penales de corrupción son tipos de difícil configuración, hay que concurrir muchos elementos, y entonces nuestro análisis ayuda a los fiscales. Dictamos normas también, normas que deben cumplirse por todos los fiscales a lo largo del país, y brindamos apoyo financiero contable. Trabajamos con analistas que permiten hacer seguimiento del dinero, que permiten hacer un levantamiento patrimonial de los imputados, saber cuáles son los bienes que estas personas tienen, cosa de tener un perfil del imputado y poder saber efectivamente con quién es al que tenemos enfrente. También, obviamente, sobre todo los delitos de corrupción económica requieren un enfoque multidisciplinario, y nosotros hemos potenciado mucho el trabajo en equipo y la conformación de equipos investigativos, en el que obviamente hay fiscales, abogados, asesores, en fin, pero que necesitamos profesionales de otras áreas. Aquí se requieren contadores, auditores, necesitamos expertos en informática que puedan acceder al correo electrónico, si se incauta un teléfono móvil, a poder obtener la información que se ha borrado, a descubrir las conversaciones por WhatsApp, en fin. Se necesita obviamente equipos vinculados con las policías también, con quienes tenemos que trabajar muy estrechamente. Equipos en los que si uno logra afiatar el trabajo, genera confianzas, y por lo tanto, en ese sentido, también evitamos la filtración de información, y que pueda eso estar llegando a manos de las personas que cometen hechos de corrupción. Y esto que hemos trabajado con las policías y con el personal propio de la Fiscalía, también lo estamos viendo de una manera interinstitucional. Me parece que la lucha contra la corrupción no es una pelea que deba dar la policía y la Fiscalía solamente. Esto es una responsabilidad de todos, especialmente de otras instituciones. Por lo tanto, nosotros hemos firmado convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de Chile, con la Agencia Tributaria, que es el Servicio de Impuestos Internos, con la Dirección de Compras Públicas, que es la que maneja una plataforma web, Chile Compra, donde se realizan las compras públicas, para permanentemente compartirnos información, para formar equipos investigativos también, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, con quienes obviamente podemos... son nuestras manos, o nos ayudan a entender la documentación contable, porque probablemente los casos de corrupción siempre tienen un componente contable muy importante, porque se tratan de ocultar los dineros. Entonces los dineros van circulando, pero se van colocando facturas falsas, en fin, se van disfrazando dentro de contratos que en realidad no tampoco se llevan a cabo, sino que quedan solo en el papel. Entonces la labor que la Contraloría, la Agencia Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera nos pueden ayudar, es muy relevante para el avance de nuestras investigaciones. Y en Chile teníamos una realidad a la que un poco se refería Silvia, respecto a las sensaciones de impunidad que generan los casos de corrupción. Y en Chile eso era muy patente, porque por lo menos hasta diciembre del 2018, en que se dictó una nueva ley, hasta ese momento las penas de los casos de corrupción eran ínfimas, eran verdaderamente muy bajas las penas, y por lo tanto, aunque realizásemos la mejor investigación, la persona no iba a quedar en prisión preventiva, no iba a ser condenada a prisión efectiva, y por lo tanto muchos testigos generaban dudas de si les convenía colaborar con la investigación, porque como decía nuestra expositora anterior, la gente dice, ¿cuál es el sentido de si aquí no les va a pasar nada? A las autoridades, ellos no van a pagar. Entonces hay una sensación de desigualdad,
una sensación de impunidad, una afectación de la corrupción a las bases del Estado de Derecho y finalmente de la democracia, que es un fenómeno gravísimo, pero que nuestro Código Penal no lo veía así reflejado. Pero eso va a empezar a cambiar. Va a empezar a cambiar en Chile porque a fines del 2018 se dictó una ley que es la 21.121, y que efectivamente esta ley aumentó las penas, sustancialmente las penas de los delitos de corrupción. Además nos puso al día en una serie de delitos que Chile no tenía contemplados, especialmente en temas de corrupción entre particulares, porque tal como se decía recién también, la corrupción no es un tema solo del sector público, este es un tema que afecta al sector público y al sector privado. Y por lo tanto se creó este delito de corrupción entre particulares y un delito de administración desleal que hasta ese entonces no existía en nuestro país. También se creó una figura de cohecho por la función, que nace fundamentalmente de los casos de financiamiento ilegal de la política que tuvimos en 2015, porque varias defensas de estos imputados señalaban que ellos habían obtenido financiamiento para campaña política, y que por lo tanto ellos no habían hecho una contraprestación, y el delito de cohecho nuestro, si uno recibe dinero es por hacer algo, y ellos decían, nosotros recibimos dinero y no hicimos nada porque nos dio dinero. Entonces, bueno, hoy día también se avanzó en eso y se crea el cohecho por la función, y simplemente por el hecho de recibir dinero de manera injustificada, una autoridad de nuestro país puede ser castigada por este nuevo delito. Además también incorporamos una herramienta procesal muy interesante que es la de la cooperación eficaz. Creo que sin la colaboración, la corrupción se comete normalmente en privado, en cuatro paredes, como decimos nosotros en Chile, en oscuridad, sin transparencia. Y por lo tanto la colaboración que pueden prestar el arrepentido o el informante, como lo denominado en inglés el whistleblower, es muy relevante. Y ahí sí hay un pequeño déficit que Chile todavía tiene que mejorar, pero la semana pasada, recientemente, se presentó un proyecto de ley que busca mejorar la protección a los denunciantes de corrupción, para que evitar todo tipo de represalias, y eso es muy relevante porque sin la información que surja desde adentro de una empresa, desde adentro de una oficina, de una autoridad, es muy difícil poder detectar en otras ocasiones los casos de corrupción. O, por último, detectarlo oportunamente, porque a veces la Contraloría General, cuando hace una auditoría, normalmente descubre situaciones irregulares y hace la denuncia, pero han pasado 2, 3 y 4 años a veces desde la fecha que se cometió el delito a la fecha en que se descubre. Por lo tanto, contar con colaboradores eficaces, contar con informantes que puedan estar entregando información de manera oportuna, haría que es una persecución penal mucho más eficiente. Ahora, en cuanto al impacto que la pandemia ha tenido en nuestro país, en cuanto al sistema judicial, lo primero fue evidentemente que se suspendieron las audiencias en tribunales. Nosotros contamos con un sistema oral actualmente, un sistema que casi todas las decisiones se toman en audiencias públicas, y lo primero que vino con el confinamiento fue la suspensión de audiencias. Tuvo que enfrentarse a la situación y se sacó una ley que está regulando un régimen jurídico de excepción para todos los procesos judiciales, y está autorizando ahora y se está implementando el uso de videoconferencias especialmente en materia penal, para las revisiones de prisión preventiva, para los controles de detención cuando hay personas que están cayendo detenidas durante la pandemia, los alegatos en las cortes de apelaciones y en la Corte Suprema se pueden realizar por videoconferencia, así que hemos avanzado bastante con eso. La Fiscalía también muchos estamos en nuestros hogares trabajando y estamos realizando teletrabajo. Afortunadamente contamos con los medios tecnológicos para poder acceder a eso, pero también hay turnos presenciales, hay que probablemente estar en los sitios del suceso en algunos momentos, hay que concurrir a ordenar documentos, buscar documentación a la Fiscalía, por lo tanto hay muchos fiscales haciendo turno, y los que no, estamos teletrabajando. Y obviamente las oficinas están cerradas a la atención de público, las oficinas de la Fiscalía, y para hacer denuncias se habilitaron correos electrónicos donde podemos recibir
las denuncias que quiera hacer el público o cualquier persona que conozca de un caso de corrupción. En todo caso, el correo está habilitado para la denuncia de cualquier delito. El gobierno ha dictado diversas medidas preventivas para efectos de evitar casos de corrupción. Obviamente la pandemia ha dejado de lado el uso de, sobre todo en la compra de insumos médicos, de las licitaciones públicas, y se está utilizando mucho lo que se conoce como trato directo, es decir, se buscan 2 o 3 proveedores y se les compra directamente a ellos, pero la Dirección de Compras Públicas ha sacado una directiva sobre cuáles son las normas mínimas que deben cumplir los servicios públicos a los efectos de comprar de esta manera, de cómo dejar registro de cada uno de los antecedentes que están teniendo. Hay un oficio también del presidente de la República que le pidió a la Auditoría Interna de Gobierno que ejerciera un control exhaustivo de todas y cada una de estas compras. Pero a pesar de eso, cuando incluso me contactaron hace casi un mes para efectos de hacer esta presentación con ustedes, yo le comentaba a los organizadores que hasta ese instante, hasta hace un mes atrás, no tenía mucho que decir respecto del impacto del COVID en temas de corrupción. Sin embargo, las últimas semanas hemos empezado a ver ya las primeras denuncias por casos de corrupción en Chile, algunas vinculadas, por ejemplo, a las entregas de cajas de mercadería. ¿Qué es esto? ¿Qué son las cajas de mercadería? El gobierno, producto del confinamiento, hay muchas personas que han perdido sus trabajos, hay muchas personas que no pueden salir a trabajar, hay empresas que no pueden estar desarrollando sus funciones, y por lo tanto se dispuso una entrega de arroz, de artículos de primera necesidad a las personas más pobres del país. Pero bueno, en la distribución de estas cajas de mercadería ya hay un par de denuncias de personas que o se apropiaron de cajas que no les correspondían, o entregaron cajas a personas que también no estaban en situación de necesidad, o al momento de la autoridad elegir a la empresa que le iba a prestar el servicio de armar estas cajas de mercadería, se optó por una empresa que sin, por ejemplo, experiencia en la materia, y que la única vinculación que tenía era que era del mismo partido político el dueño que un senador de una zona de nuestro país. Y por lo tanto, entonces, vemos ahí conflictos de interés que van surgiendo y casos de corrupción que estamos recién comenzando a investigar. También hemos visto otros conflictos de interés, y también recibimos una denuncia en la contratación de residencias sanitarias. ¿Qué son las residencias sanitarias? Los enfermos de COVID tienen que ser aislados, y hay muchas personas que viven en hacinamiento, la gente más pobre de nuestro país probablemente, y no pueden entonces volver, después de que se les detecta que tienen COVID-19, no pueden volver a su domicilio a pasar la cuarentena. Entonces el gobierno está arrendando hoteles y inmuebles a efectos de colocar ahí a gente que está más o menos sana, que tiene COVID, pero que no tiene síntomas, que tiene un resfriado fuerte, si me permiten la frase, digamos, pero que no necesitan hospitalización. Son personas que podrían estar perfectamente en sus casas viviendo la cuarentena. Pero bueno, entonces el gobierno ha arrendado ciertos recintos, ciertos inmuebles, para dejar a las personas que están enfermas con COVID. Bueno, hay una denuncia ya, que la decisión de contratación, que fue bastante millonaria en una región cercana de Santiago, se contrató, la misma persona que tenía que hacer la contratación le arrendó al Estado un bien inmueble que él poseía. Entonces ahí claramente actúa en un conflicto de interés, probablemente la investigación va a ir por el delito de negociación incompatible, y vamos a ver también cómo avanza. Y en lo que está recientemente también hemos recibido, recientemente estoy hablando 4 o 5 días, digamos, denuncias también ahora de sobreprecio en la compra de las mascarillas. ¿Ah? Ustedes le dicen de otra manera, parece, pero nosotros le llamamos mascarilla, y estamos atentos a que hayan casos, y estamos tratando de revisar la información que manda que Chile Compra posee, qué está sucediendo en la compra de ventiladores mecánicos y en la compra de insumos médicos. Nos preocupa que puedan haber ahí también casos de corrupción. A lo menos hay riesgo ahí, y son las zonas de riesgo en las que tenemos que estar atentos.
Así como también el gobierno está ahora también legislando con el Parlamento y va a entregar ciertos dineros a las personas también de mayor necesidad, y tenemos que revisar o estar atentos a que esa entrega de subsidios se haga a las personas que la ley determine y no que se haga de manera discrecional a los amigos, a los de un mismo partido político. Y para terminar, yo solo contarles que tenemos en Chile una alianza anticorrupción, que la forma la Fiscalía, Contraloría y organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil, de la academia, y en esa alianza, alianzaanticorrupción.cl es la página web, ahí pueden encontrar más información. Estamos organizando una serie de webinarios, una serie de seminarios también, que lo denominamos, en tiempos de pandemia, la integridad no se descuida. Y creo que es con el mensaje que aunque quiero terminar, que a pesar de que estemos en esta situación tan excepcional, que en Chile estamos en estado de catástrofe, en otros países en estado de emergencia, a pesar de esta situación, tenemos que preocuparnos de la probidad, tenemos que preocuparnos que los dineros públicos lleguen a quienes deben llegar. Y me parece que debemos ser rigurosos y aplicar todo el máximo rigor de la ley a las personas que precisamente se aprovechan inescrupulosamente en estos tiempos y que con su acción, como alguien también decía antes que mí, probablemente pone en riesgo la vida de las personas. Así que no me queda más que agradecer la invitación y esperar que en estos tiempos de pandemia sigamos cuidando de nuestra probidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán, muy claros tus conceptos. Bueno, y ahora le damos la palabra a el doctor Luis Jorge Sebasco. Como ya dije, fue fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también fue presidente o es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales. Gracias, Luis. Quedas a cargo del auditorio. Bueno, gracias. Bueno, vicepresidente de la asociación todavía, porque por la pandemia no pude ir a la última sesión del comité ejecutivo donde debía renunciar. Bueno, el tema de la corrupción es un tema central, porque la corrupción mata. Esta es una frase que ya se dijo y que no es mentira. Es verdad que mata. Mata, y tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, con el accidente de Once, donde murieron 51 personas y hubo gran cantidad de heridos, la inundación de La Plata, que es consecuencia de la corrupción porque no se hicieron las obras que se debían hacer y hubo más de 100 muertos, Cromañón. También lo tenemos con los problemas de la seguridad, que son consecuencia de la corrupción, empezando por el narcotráfico y siguiendo por todas estas situaciones contraculturales que hacen que la vida del otro no signifique nada y que tienen que ver con las situaciones de la exclusión social. Lo que ha hecho la pandemia ha sido mostrar las consecuencias de la corrupción en toda su crudeza. ¿Dónde lo muestra la pandemia? Lo muestra en la debilidad del país. Podemos entender que la República Argentina, que tiene capacidad para alimentar 400 millones de personas, que es uno de los mayores productores de alimentos del mundo, que tiene la capacidad de serlo, tenga pobreza. Esto, como decía Bergoglio antes de ser papa, ¿no es cierto? En la Argentina el hambre es un delito, porque es increíble que nosotros desde 1983 acá hemos generado una situación donde acabo de leer que se calcula que la pobreza va a llegar al 58% ahora este mes. Esto es consecuencia de la corrupción. La pobreza y la debilidad del país van de la mano con la exclusión social, con la situación de cárceles insuficientes, porque pensemos que si la pandemia que nos agarra en una situación de una crisis económica que es propia de la decadencia, nos hubiera agarrado con un país rico, pensemos nada más que en la década de 2000 la Argentina tuvo el mayor ingreso de su historia por commodities, con la soja a $600, ¿no? Nada de eso quedó, y lo que es necesario es emitir para asistir a la gente que está en condiciones
de pobreza. La gente que está en condiciones de pobreza, por consecuencia de la corrupción, pura y exclusivamente, no hay otro motivo para semejantes niveles de pobreza en la Argentina que no sea la corrupción. Y para poder asistir a las consecuencias de la corrupción, generamos emisión monetaria que multiplica una inflación que supera el 50%. Fíjense que hay un círculo vicioso que es muy grave. La corrupción genera pobreza, la pobreza demanda gasto y el gasto genera nueva corrupción. Es un círculo vicioso del que no salimos por consecuencia de la corrupción. Y es imposible no pensar en... soy recurrente en esto porque me parece que es muy importante. Da la casualidad que la Convención Interamericana contra la Corrupción se firmó por la parte de la Argentina en 1996, en medio de 10 años de gobierno de Menem, que fue uno de los gobiernos más corruptos. Y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción la firmó la Argentina en 2006, durante el gobierno de Kirchner, durante los 12 años más corruptos, ¿no? ¿Y qué dicen estas convenciones? Las convenciones dicen que la corrupción afecta a la democracia, el orden moral, la justicia, el desarrollo integral de los pueblos, la estabilidad y seguridad de las sociedades, la ética, el desarrollo sostenible, el imperio de la ley. Hablábamos de anomia. ¿Cuánto tiene que ver la corrupción con la anomia? Porque acá hay algo que es muy importante que tenemos que ver cuando la tenemos incorporada. Todas las sociedades tienen normas que respetan. Lo que pasa que muchas veces las normas que respetan no tienen que ver con la ley formal, respetan las normas consuetudinarias. Y la ley formal, cuando las contradice, prevalece la consuetudinaria. Por ahí puedo hacer funcionar la ley formal por la fuerza un tiempito, pero la consuetudinaria prevalece. Entonces, acá hay un problema que es muy complejo. La corrupción ha puesto a la Argentina en una situación de debilidad que ante una crisis como la que genera esta pandemia, pone en evidencia todas las consecuencias terribles de la corrupción. A ver, se inauguraban 3 veces el mismo hospital y nunca se dotó de elementos al hospital. Y entonces ahora estamos desesperados porque, claro, cuando la pandemia estalle en las villas, en los barrios de emergencia del conurbano, no va a haber dónde poner a los enfermos. E inaugurábamos 3 veces el mismo hospital, traíamos elementos de otro hospital, los mostrábamos en la foto y después los llevábamos de nuevo. Esto es, si nosotros no miramos, no tenemos esta mirada de qué es lo que refleja la pandemia, seguimos sin entender de por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Es cierto que durante el curso de la pandemia, quienes están ocupando ahora el gobierno han aprovechado que la gente está distraída con la cuarentena, sufriendo la cuarentena, viendo cómo sobrevive en el marco de la cuarentena, y han aprovechado para generar un plan de impunidad. Esto es cierto. Este plan de impunidad que ha sido denunciado por diputados de Cambiemos, que tiene que ver con, dentro de la organización del Estado, poner gente propia en los lugares dirimentes para avanzar en la neutralización de los juicios por corrupción. Entre ellos, decía nuestro colega de Chile, el tema de la figura del arrepentido. Bueno, nada más ni nada menos que sacar el área de arrepentidos del área judicial para volver a ponerla en el Ministerio de Justicia en la órbita de un secuaz de quienes están imputados de corrupción. ¿Qué hicieron? Renunciaron al programa de protección de testigos. Porque no los iban a proteger, evidentemente, ¿no? Por supuesto que hay todo un camino tendiente a desvincular y a, de alguna manera, reivindicar a aquellos que estaban debidamente presos por la corrupción. El caso del ex vicepresidente Vudú es clarísimo. Cuando el procurador del Tesoro, que fue... A ver, esto es realmente escandaloso. El actual procurador del Tesoro
que es el jefe de los abogados del Estado, fue secretario legal y técnico de la presidencia durante el gobierno de Cristina Kirchner. La vicepresidenta, es decir, fueron partes del mismo gobierno, son amigos, son militantes del mismo partido y estuvieron presos juntos. Resulta que inmediatamente de acceder al cargo de procurador del Tesoro, dispone que Vudú, quien estaba condenado con doble sentencia por inhabilitación absoluta que implica la pérdida de los derechos del cargo, él dictamina que hay que revocar la decisión de la ANSES que le denegaba la pensión y hay que dársela retroactiva. Más allá de lo que esto significa económicamente, esto lo que significa es una reivindicación. Lo que hay que entender es que están desconociendo las consecuencias de los actos de corrupción. Es mucho más grave que reconocerle la pensión. Es la reivindicación. Cuando el secretario de Derechos Humanos se presenta ante los tribunales a pedir la prisión domiciliaria de Jaime, que está multicondenado por corrupción, y de Martín Báez, ¿por qué de Martín Báez, que solamente está procesado? Porque este es un pago a Lázaro Báez, socio de la corrupción, y Martín Báez es hijo de Lázaro Báez. Los agarraron cuando estaban en un avión para irse del país. Ahora, realmente, este es un segundo paso que tiene que ver, pero que tiene que ver con lo estructural de la corrupción. En el mismo marco que estamos con 120 días de cuarentena y se la pretende fortalecer, en el mismo marco donde la actividad económica está destrozada, donde hay miles de pequeñas y medianas empresas que cierran, comercios minoristas que cierran porque no tienen clientela, obviamente no pueden soportar los gastos y no tienen de qué vivir. En ese marco se aprovecha para comprar con sobreprecios por un lado y por otro lado se avanza en la búsqueda de la impunidad por los hechos de corrupción del gobierno anterior. Fíjense que hay un detalle que es muy importante. Ellos cuestionan procedimientos, dicen los otros también, pero no dicen no fuimos corruptos, porque el peso de las pruebas es enorme. Si tienen a todos los empresarios de la obra pública que confesaron la entrega de las coimas, no lo pueden desmentir. Ellos no dicen esto no existió. Dicen, no, pero entre Cristina y Lázaro Báez había 14 instancias administrativas. Sí, claro, pero además Lázaro Báez era socio de tu hijo, tenía la misma empresa y te giraba la plata a los hoteles. De eso no se habla. Se habla, sencillamente se lo reivindica el más puro estilo mafioso. Por eso, de pronto, quiero señalar otro aspecto que es muy claro. ¿Por qué sin ningún pudor aparece el tema de los sobreprecios ahora? Porque en la estructura de compras del Estado está incorporada y está naturalizada la corrupción. Porque también está incorporado y naturalizado que a través de la corrupción se financia la política. Esta naturalización hace que ya se sepa y que se tenga asumido que las compras del Estado son a través de empresas vinculadas. Hay una cosa que es llamativo, ¿no es cierto? Si alguien le quiere vender al Estado, tiene que estar inscrito en el registro de proveedores del Estado. Por lo cual, hay una cartelización de proveedores del Estado, que son los que están inscritos en el registro. Si no, no se puede comprar. Cuando uno se pregunta por qué el Estado no compra con los precios normales de plaza, y dice, bueno, porque los que se presentan a las licitaciones tienen precios más altos, porque dicen que cobran tarde, que cobran nunca. El cobrar tarde y cobrar nunca es muy relativo. Lo que es verdad es que tiene que haber un retorno. Esto es lo habitual. Y cuando uno dice, bueno, pero no le compres a ese, comprale al precio normal de plaza, pero no está inscrito en el registro de proveedores del Estado. A mí me ha pasado, siendo fiscal general, cuando advertí todas estas cuestiones en los manejos de la Fiscalía General, que dije, yo no le compro, si yo sé que vale 70, no puedo pagar 120. Y entonces, ¿qué hacemos? Damos por decaída la licitación y le informás a los proveedores que no vas a pagar más que el precio normal de plaza.
Con solamente mirar esas cosas, en el año 2017 devolví 100 millones de pesos del presupuesto, habiendo gestionado todo lo que tenía que gestionar. Es solamente mirar esas cosas. ¿Por qué? Porque estaba naturalizado. Yo no puedo decir que hubiera realmente corrupción en ese caso en la Fiscalía General. Lo que digo es que está como asumido, está dentro de la burocracia, es normal que es así, y bueno, convocar fulano mengano, esto es así. Y que también la financiación de la política, cuando dice, bueno, financié la política, decían en Chile, acá también. Acá cuando los empresarios decían, sí, llevaba la plata al Ministerio del Interior, ¿a qué la estaban llevando? O a la jefatura de gabinete. No, era para la campaña. A ver, la campaña, plata negra, para la campaña. Entonces, para terminar en esto, yo creo que la corrupción en los sistemas democráticos, en los sistemas totalitarios es natural porque es todo del dictador, llamémoslo como lo llamemos. En los sistemas democráticos, en Roma, ya con el avance de la República, avanzó drásticamente la corrupción, que el mismo Julio César termina destruyendo la República y siendo un gran corrupto también, aunque él se justificaba que necesitaba la plata para llegar al poder. Pero si bien es cierto que esto ocurre, ¿no? Y vemos la serie Suburra también, es una gran muestra de estas cosas, pero si bien es cierto que esto ocurre, creo que se puede encaminar la cuestión en defensa de la democracia, de la República y en defensa de la gente. Y me parece que hay caminos. El primer camino, yo creo, insisto en esto, y me parece que tenemos que generar una épica de la anticorrupción. Y la épica de la anticorrupción debería movilizar a los jóvenes. Yo sé que si uno habla de la corrupción, a ningún joven se le mueve el amperímetro. Pero si nosotros mostramos la miseria, mostramos la pobreza, mostramos la consecuencia de la corrupción y decimos, no salimos de este círculo vicioso de corrupción, pobreza, gasto, corrupción. No vamos a salir nunca del 58% o el 50% o el 40% de pobres si no terminamos con la corrupción. Es ahí donde hay que poner la épica, ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo y creo que tenemos que hacerlo atrás del hashtag corrupción cero. Por supuesto que no va a haber corrupción cero, por supuesto que es utópico, pero las utopías sirven para marcar el camino y para mejorar las condiciones. Por eso, cuando hablamos de pandemia y corrupción, creo que en la Argentina particularmente, lo que ha mostrado la pandemia ha sido la consecuencia de la corrupción. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Luis, me quedó eso muy fuerte lo que dijiste, que es real totalmente. Muchas veces cuando uno le ha tocado administrar una hacienda pública no hace falta tener un talento de economista, que en mi caso no lo tengo. Cuando me tocó administrar la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, no quiero ser autorreferencial, pero se achicaban gastos en cosas que parecían, como dijiste vos bien, que ya estaban incorporadas. Era un poco la consuetudo, ¿no? O sea, que por ahí el derecho anglosajón lo tiene mucho más incorporado que nosotros, era como algo que ya era normal. O sea, esto en sentido inverso lo que hacen otras latitudes, era como algo normal, que se pagaran sobreprecios, que siempre hubiera algo que bueno, ya, ¿por qué? Y porque siempre se hizo así. Y lo que también me impactó en lo que decís, Julio César, en un momento dado, no sé si usted recuerda, Héctor Recalde dijo que, bueno, la corrupción no es nada malo porque es una forma de financiar la política, y dijo que esto estaba hasta admitido, porque si no, ¿cómo luchábamos contra los poderosos? ¿Cuántos siglos pasaron de Julio César al presente, no? 20, y un poquito más. Sin embargo, parecería ser que es como una constante esto. Y entonces se justifica que es para financiar, pero aparte que está pésimo que sirva para financiar, encima siempre algún vuelto queda pegado en algún bolsillo del que dice que es para financiar, o se enmascara en esto de que es para financiar.
Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y ahora Charlie tiene las preguntas ahí que han venido haciendo todos ustedes. Gracias a todos, por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la idea es ahora acercarle una pregunta a cada uno de los disertantes y que después también Jorge cierre una reflexión sobre la reunión. ¿Sí? La primera pregunta es para la doctora Silvina Martínez, del doctor Carlos Griglia. Y te pregunta Silvina si la administración Macri dio pasos en favor de la transparencia en la gestión de compras y otros trámites administrativos, expedientes electrónicos, por ejemplo. Para vos, ¿tuvieron efectos concretos que puedan exhibirse? Si así fue, ¿la actual administración dejó en pie alguna de estas iniciativas? A ver, yo creo que la gestión de Macri tuvo dos cuestiones que eran muy importantes en pos de la transparencia, ¿no? El expediente electrónico y la publicidad de cada uno de sus actos, que es fundamental para la rendición de cuentas y para el control ciudadano y de los organismos necesarios. Desde que asumió este gobierno en diciembre hasta ahora, la excusa de la pandemia, la excusa de 1.000.000 de cosas, no ha actualizado nada de todos la cantidad de información que nosotros podemos encontrar en las distintas páginas web, que tiene que ver no solamente con contrataciones, sino también con algo simple: cuánto ganan los ministros, cuánto gana el presidente de la nación, cuánto gana la vicepresidenta. No lo sabemos. Los últimos datos que están disponibles son de la gestión de Macri. Y eso es un avance muy importante, no solamente en la ley, la sanción de la ley de acceso a la información pública que impulsó el gobierno de Macri, sino también el mantener actualizado continuamente todos los canales, no sé, desde el portal datosabiertos.gov.ar, desde el portal de compras, diferentes portales que servían para que la gente pudiera controlar lo que efectivamente estaba sucediendo. Hoy ingresas a cualquier organismo de la administración pública de la actual gestión, vas al sector licitaciones, lo encontrás vacío. Vas al sector actos administrativos, lo encontrás vacío. O sea, lo último que encontrás es de la gestión de Macri. Y creo que eso es un avance muy importante en la gestión anterior y es un retroceso gravísimo de la actual gestión que favorece, digamos, lo oscuro, lo raro, y que cuando podamos tomar acceso a todo eso, porque a ver, para poder tener acceso, entonces cualquier ciudadano tiene que hacer un pedido de acceso a la información pública, pasa 15 días, después piden prórroga, pasan otros 15 días, cuando efectivamente llega la información, llega incompleta. Este gobierno está teniendo muchos problemas con los accesos a la información pública, los deniega o entrega la información incompleta, y cuando en definitiva tenés la información, ya el tema pasó. La información es eficaz en la medida que es, digamos, contemporánea a la realidad que estás viviendo. Si a mí dentro de 3 meses me informan lo del COVID, cuando ya el COVID bajó y la situación está más beneficiosa para la Argentina, no me sirve. Entonces creo que eso es uno de los graves problemas que encontramos actualmente. Un dato más: Senado. ¿Querés saber qué gasta Cristina Kirchner en el Senado? No tenés información porque está totalmente desactualizado. Entonces, bueno, a ver, no creo que esta desactualización sea inocente, sino que tiene como finalidad precisamente hacer todo oscuro para que no se puedan controlar las gestiones, algo que sí sucedía en el gobierno de Macri. Muchas gracias. La siguiente pregunta la acerca el doctor Eugenio Cosi y es para Carlos Rosen. ¿Si tenés el micrófono habilitado, Carlos? Lo tengo, sí. Perfecto. Bueno, va la pregunta de Carlos. De Eugenio, perdón. Si hay una suerte de círculo vicioso entre pandemia y corrupción, es evidente que el gobierno pretenderá eternizar la situación de emergencia, empezando por una cuarentena que ya se hizo eterna. ¿No crees que la cuarentena ya perdió el carácter sanitario para pasar a tener un carácter funcional a la corrupción en forma consciente, es decir, con el objetivo de evitar controles más efectivos o evitar las tropelías? Sí, a ver, yo como no soy experto en bioseguridad, no me atrevo a decir en este momento si es conveniente parar la cuarentena, relajarla o intensificarla, ¿sí? Me parece que sería una irresponsabilidad de mi parte porque no está dentro de mis competencias ni saberes. Pero yo creo que es indudable que se está aprovechando la situación en todo lo que dijimos, en todos los ejemplos que pusimos, y también en mantener a la gente preocupada y ocupada en un montón de otras cosas mientras se sigue con un plan que evidentemente es el mismo plan que existía,
mientras realmente se falta el respeto a la sociedad, con estos ejemplos también de dejar libres a gente que no lo merece, que no corresponde, que ha sido condenado. Bueno, lo de vudú es algo que por un lado puede causarnos gracia, pero no, la verdad que de gracioso no tiene nada, es una toma de pelo a toda la ciudadanía, y bueno, yo creo que se está aprovechando el desvío de atención en un tema que es real, que es indudable, pero no me atrevería a decir nuevamente que corresponda, no sé, que salgamos mañana todos y que nos olvidemos de esto, ¿no? Bárbaro. Bueno, muchas gracias. La siguiente consulta es para Hernán, ¿sí? Ahí está. La pregunta para Hernán la acerca Laura Rodríguez, ¿sí? Y te consulta, ¿en qué estado están hoy las causas en Chile? ¿Avanzan? ¿Hay algún funcionario con alguna condena por corrupción actualmente? Sí, las causas avanzan. Estuvieron a comienzos de marzo, se paralizó, a fines de marzo se paralizó, yo diría, todo el sistema judicial. Hubo que tramitar una ley especial que regulara y le diera potestades a la Corte Suprema para poder definir qué procesos podían esperar, básicamente los civiles, en fin, procesos de familia. Pero los procesos penales siguen avanzando, ¿ah? Hay una dificultad con los juicios orales, sí. Estamos haciendo juicios orales en delitos, no de corrupción, en delitos contra la propiedad, en fin. Pero la Defensoría está planteando un debate respecto a la afectación del debido proceso, por cuanto al ser un juicio por videoconferencia, el defensor no puede conferenciar permanentemente ni inmediatamente con el imputado. Y por lo tanto, ellos están cuestionando que se esté realizando el juicio oral, que es la etapa final del proceso, que se esté realizando por videoconferencia. Nosotros hemos dicho que, bueno, podrán tener WhatsApp, podrán tener algún tipo de comunicación con el imputado, y la Corte Suprema afortunadamente ha rechazado los recursos de amparo que se han presentado intentando impedir los juicios, y ayer nomás sacó un fallo de que rechazó un recurso de nulidad de un juicio oral que se realizó por videoconferencia. Pero eso que estoy hablando dice relación con la investigación de los delitos comunes. Un caso de corrupción que estábamos llevando en un juicio oral contra un senador, precisamente por el financiamiento ilegal de la política, fue suspendido en marzo y no se ha reanudado su tramitación. Y probablemente estamos enfrentando ahí un complejo tema porque ahora fue suspendido de común acuerdo. En ese momento hubo acuerdo entre la Fiscalía, la Defensa y el Tribunal de suspender el juicio. Entiendo que la fecha se fijó como para agosto, y bueno, esperamos que se siga ahí, se reanude, digamos, el caso. Por otra parte, tenemos una investigación contra un fiscal regional de la propia Fiscalía, digamos, que está acusado de violación de secretos, que habría entregado información a unos familiares, información reservada de una causa penal, y hace 2 semanas atrás se alegó su querella de capítulo, que es la querella de capítulo es un proceso, un antejuicio, digamos, que la Corte de Apelaciones de Rancagua aceptó la querella de capítulos, y obviamente la defensa del fiscal regional apeló a la excelentísima Corte Suprema, y la Corte Suprema está avanzando el proceso, acaba de llegar a la Corte Suprema el expediente, y probablemente los alegatos van a ser orales. Por lo tanto, los procesos en el fondo, a la pregunta, están avanzando, tenemos dificultad con los juicios orales, pero no estamos hibernando, ¿ah? Estamos tratando de avanzar lo más que podamos. Muchas gracias, Hernán. Jorge, te acerco una pregunta. Ahí está. La pregunta para Jorge es de Patricia Morales. Y Patricia te pregunta, ¿qué posibilidad hay retorno?
¿Qué posibilidades hay de reunirse la Cámara de Diputados en espacios que permitan distancia sanitaria para hacer sesiones presenciales? Ejemplo, Teatro Colón, Tecnópolis, CCK. Sí, eso no hay ningún tipo de inconveniente. Nosotros estamos funcionando en forma remota, parte remota y parte presencial, pero todas las sesiones que hemos tenido hasta ahora han sido sesiones absolutamente tratando temas soft, por así llamarlos, ¿no? No hay ningún inconveniente en hacerlo. Lo que ocurre es que los dos lugares que habíamos pensado, Tecnópolis queda muy lejos, incluso no por un tema jurisdiccional, porque se ofreció en algún momento algún espacio importante en la provincia de Córdoba, que al estar ubicada en el centro del país sería muy, muy cómoda para los diputados que vienen del interior. Pensemos que hoy no hay vuelos, que los diputados nuestros cuando han venido por la presencial han venido con sus vehículos particulares, con lo cual, bueno, los que vienen de Ushuaia, los que vienen de Jujuy, es todo un tramo. El funcionamiento ha sido adecuado, pero por supuesto tratando temas que han sido los temas que se vinculaban con la modificación de la ley de educación para poder hacer en forma remota, a distancia, la educación, que no estaba permitido por la ley de educación, sacando los casos excepcionales como son las escuelas rurales. Y después, bueno, temas vinculados con los que están en la primera línea de la lucha contra el COVID, los médicos, enfermeros, personal sanitario, fuerzas de seguridad, higiene pública, que hubo para ellos desgravaciones impositivas y mejoras en cuanto a los beneficios tributarios. Han sido cosas muy livianas que votamos todos prácticamente por unanimidad. El protocolo para seguir actuando de esta manera se venció. La idea nuestra es que se haga presencial. Sabemos las dificultades que esto puede ocurrir incluso en un momento de pico, pero entendemos que también somos un servicio esencial para la República y me parece que sería lo más adecuado, sobre todo para tratar algunos temas como estos que íbamos a tratar ahora. Esta semana estamos por tratar 3 temas: emergencia en materia de turismo. Ustedes saben que el turismo va a ser una de las últimas actividades en que se van a poder recomponer o habilitar, y va a ser, seguramente no, va a ser la más dañada, que lo estamos viendo con los sistemas aéreos de la aviación. Después el tema inherente al teletrabajo, ahí tenemos dificultades porque frente de todos está con normas, reiterando normas absurdas, alentado obviamente por la corrupción, un tema que no se tocó acá, que bueno, haberlo a lo mejor desarrollado, el tema de la corrupción sindical, que nos están poniendo trabas, y esto va a impedir futuros proyectos de inversión que haya en Argentina. Este tema está complicado para sacarlo, y el tercer tema era el tema vinculado con la economía del conocimiento, que esto había sido votado por unanimidad en el mes de noviembre o diciembre pasado. No hubo ningún problema con el Frente para la Victoria, entonces Frente de Todos ahora, pero ocurre que cuando subió el señor Fernández decidió suspender la aplicación de esa norma. No sé si tuvo un problema personal con Galperino o algo así, que evidentemente pensemos de que hay 6 unicornios, se lo estaba comentando, en toda América Latina. Y los 2 países que tienen unicornios son Chile y la Argentina. La Argentina tiene 5, Chile tiene 1, pero están a la cabeza de América Latina ambos países con el tema este. Así que son realmente los más fuertes que Brasil, incluso, ¿no? Que uno dice a veces Argentina y Chile, sí, son más fuertes que Brasil. Incluso creo que en este tema hemos avanzado mucho. No habría ningún problema en hacerlo funcionar en algún lugar que permita resguardar todos los protocolos sanitarios. Pero lo que quería decirles es que mientras ustedes estaban hablando me llegó una información, parece un cachetazo, ¿no? En la causa de los cuadernos revocaron los pronunciamientos de Cristina Kirchner, Julio De Vido, Luis Nasa, en el capítulo, no en todos, en el capítulo vinculado con Techin. Según el juez, que es Martínez de Giorgi, se advierte como imprescindible profundizar la pesquisa a fin de determinar si los pagos efectuados por el grupo Techin pudieron estar vinculados con razones de emergencia en el contexto de la nacionalización de la empresa Sidor en la República Bolivariana de Venezuela.
Eso dijo Martínez Edwards. Es una linda manera de ver cómo de a poquito van zafando, o sea, está cumpliéndose claramente el plan que se perpetró, mejor dicho, en mayo del año pasado. Cristina Alberto al poder, Alberto al gobierno, Cristina al poder, dos cosas claras para Cristina: lograr impunidad para ella, sus hijos y sus amigos, y por el otro lado, seguir en esta senda perversa de la corrupción. Espero que haya una ciudadanía dentro del marco del Estado de Derecho suficientemente empoderada como para salir a la calle, como salió el sábado y como sale con los casos. Y las denuncias que estamos haciendo nosotros. Muchas gracias, Jorge. Bueno, teníamos una pregunta para Luis Vasco, que era precisamente lo que vos recién comentaste, que podemos... No, ahora vamos a Fernán. Dale. López Reyes. Dale. Concretamente la pregunta tiene que ver con que se dejó sin efecto el procesamiento. Sí. Lo que me llama la atención es que si el gobierno argentino hizo intermediario con Venezuela, le hayan llevado la plata en efectivo. No, me parece que es llamativo. Eso es raro. Porque, claro. Aunque hubo un viaje, aunque te acordaste, Luis, hubo un viaje de Antonini Wilson a la Argentina que la trajo en efectivo. Claro, nuestro amigo eso, chileno, le pido a nuestro amigo chileno que nos tenga piedad. Sí, no. No sé, habría que ver bien qué fue lo que se dijo. Me parece que la gente de Techín no fue exactamente los que se arrepintieron. Creo que no hubo arrepentidos en ese caso de Techín. Por ahí me equivoco, ¿eh? Pero si hubo pagos, y esos pagos fueron en efectivo, no, estoy seguro que no fueron una devolución al Estado porque el Estado haya asumido algún costo. Eso se resuelve de otra manera. Por vía bancaria, por ejemplo, y transparente. Gracias, Luis. Jorge. ¿No hay más preguntas? Tenemos una pregunta más para Hernán Fernández. Del ingeniero López Reyes. Sí. Hernán, esta pregunta te la acerca el ingeniero López Reyes, ¿sí? Desde este lado de la cordillera, hace muchas décadas hemos estado atentos a la envidiable estabilidad económica de Chile y el respeto a sus fuerzas de seguridad, como los carabineros. Sin embargo, en los últimos tiempos aparecen noticias que parecieran cambiar la percepción. ¿Es atribuible a una avanzada o efecto contagio del populismo en la región? A ver, la situación de Carabineros del último tiempo ha sido bastante compleja. En el 2018 se descubrió una investigación que partió con un reporte de una operación sospechosa de la Unidad de Análisis Financiero. Detectó que un oficial de Carabineros de bajo rango, de nivel de teniente, que estaba destinado en una ciudad austral de nuestro país, en Punta Arenas, recibía depósitos de más de 25 millones de pesos. Algo así como 4.000 o 5.000 dólares, o 50.000 dólares, digamos. Y entonces comenzó una investigación contra ese teniente, pensando que estaba recibiendo coimas o algún tipo de... Pero los dineros provenían de Carabineros. Y lo que se descubrió a partir de esa investigación, que partió como la punta del iceberg con este teniente en Punta Arenas, era que los generales encargados del área de las finanzas habían establecido por años un sistema de ir apropiándose de dineros públicos. Y por lo tanto establecían como funcionarios de Carabineros a personas que no trabajaban en la institución, recibían una transferencia electrónica como pago de su sueldo mensual, y ellos después devolvían esos dineros a estos coroneles y generales que estaban enquistados en esta mafia de la intendencia. Eso es un escándalo a nivel nacional en el 2018,
y eso se junta, lamentablemente, yo creo que pone en su peor nivel de confianza pública Carabineros ese año, o comienza su deterioro más bien, y luego se detecta que Carabineros en el sur, en el conflicto que nosotros llamamos de conflicto mapuche, un tema que tenemos en la zona de Temuco, Carabineros inventa pruebas para someter a proceso a como 15 comuneros mapuche. Nos dejan prisión preventiva con esos antecedentes de la Fiscalía, pero luego la Fiscalía, cuando empieza a analizar los antecedentes, se da cuenta que se habían efectivamente escrito WhatsApps por funcionarios de inteligencia Carabineros. Y eso vino a ser un segundo golpe del año 2018 que afectó a los mandos de Carabineros, en la medida que entonces comenzó a cuestionarse su trabajo profesional como había sido durante décadas en nuestro país. Y finalmente, lo que tiene un poco cuestionado a la autoridad Carabineros ha sido a propósito también del estallido social que Chile vivió a partir de octubre del año pasado, en que la represión de las manifestaciones en algunos casos fue hecha de manera ilegal, y hay varias investigaciones por tortura que están abiertas en la Fiscalía. Yo no me gusta opinar mucho política, yo trato de hablar más bien de un punto de vista técnico, y creo que las manifestaciones, cuando son ilegales, tienen que ser actuar la fuerza policial. Sin embargo, una cosa es que la fuerza policial ejerza la represión que corresponde, y otra cosa son casos de tortura, efectivamente, abusos policiales que nos tocó presenciar, porque además las redes sociales y los celulares permiten grabar, y en pocos minutos teníamos información de abusos policiales que estaban subidos en las redes sociales. Y ahí a mí por lo menos me cuesta entender que funcionarios policiales que saben que están siendo grabados realicen actos brutales de represión como los que nos tocó ver. Entonces, estos tres hechos, digamos, la mafia de la Intendencia de Carabineros, que así como se conoce el caso Verde Austral, que fue un caso de corrupción económica muy grave y que afectó al general de finanzas, a la primera autoridad de finanzas de la institución. Los casos de obstrucción a la investigación que hemos estado llevando en el tema del conflicto mapuche, y la represión, violación de derechos humanos que ocurrió a partir de octubre del año pasado, han cuestionado la legitimidad de la institución y la tienen lamentablemente en un estándar complicado, y que el general director actual tiene un gran desafío para lograr reposicionar a la institución. Muchas gracias, Hernán. La siguiente pregunta es para la doctora Silvina. ¿Cómo ve usted el avance de la cámpora en los medios de comunicación, por ejemplo, en América 24, y la relación con el camino hacia la impunidad de la corrupción de CFK? Sí, es muy complicado. A ver, es muy complicado el avance que tienen la cámpora y los sectores de presión. Algunos casos en algunos medios de comunicación se dan que ingresan directamente a los medios de comunicación, como puede suceder en A24, que a mí me tocó vivirlo de cerca. Cuando comienzo este año había sido contratada primero para el programa de Majul después también se tuvo que ir por problemas de censura que había vivido, y después había pasado yo al programa de Babi Checopar y pasó lo mismo. Y en otros programas o en otros canales hay mucha presión externa, ¿no? Sin necesidad de haber desembarcado dentro de los programas, uno lo que ve, porque te comentan periodistas amigos, etcétera, de que hay mucha presión, ¿no? A los editores, en los diarios, a la gente que conduce los determinados programas en los canales, sobre determinados temas no hablar, y cuando se menciona o se investiga algún tema, bueno, ya reciben un llamado de atención, ¿no? Hasta llegar al despido de aquellos periodistas que no obedecen las indicaciones. Es muy grave, ¿no? La libertad de expresión es uno de los pilares más importantes, y estamos viendo que, bueno, hay un solo objetivo, se dijo a lo largo de la charla, ¿no? Que es la impunidad de Cristina Kirchner. Cristina lo contrata como abogado defensor a Alberto Fernández, y le da la presidencia de la Nación como pago por sus servicios. A partir de ese momento, todo lo que suceda tiene como objetivo
la impunidad de Cristina. Y bueno, parecería que intentan que a presión los argentinos entendamos que Cristina es no solamente, digamos, libre de cualquier culpa y cargo, pero no somos nosotros los que en definitiva tenemos que juzgarla, sino son los jueces, y hasta ahora yo no he visto en ninguno de los expedientes que estoy presentada pruebas que demuestren la inocencia de Cristina. Me parece que eso es lo fundamental. Como abogada lo digo, a ver, yo cuando tengo un cliente que es inocente, lo que me desvivo es por acreditar en el juzgado que mi cliente es inocente y a partir de ahí cerrar la causa lo antes posible. Acá vemos que hay una operación judicial para que la causa se dilate y una operación mediática para lograr de imponer por la fuerza una inocencia de Cristina, pero no sobre la base de pruebas o argumentos que permitan convencer a los ciudadanos que en realidad no existieron los delitos, que hoy la gran mayoría estamos convencidos de que esto fue así. Sí, muchas gracias. Una nueva pregunta para Carlos Rosen, ¿sí? Carlos, considerando exclusivamente el segmento pymes de Argentina, ¿cómo evaluás el grado de madurez en responsabilidad social empresaria, especialmente en ética, dentro de este entorno institucional actual? Bien, se escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto. A ver, a mí me ha tocado directo e indirecto implementar más de 100 programas de compliance o de integridad, según lo llama la Ley Argentina de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y lo que vemos es que, por lo menos, la mayoría de programas existentes en PYME, le llamamos programas de papel o de maquillaje, ¿no? Es un conjunto de políticas, procedimientos, un código, designar a alguien part-time, tal vez, si la empresa es muy chiquita, como compliance officer o responsable de ética e integridad. Sí, pero no son sistemas de gestión de cumplimiento, programas que realmente están funcionando. Sí, nosotros trabajamos mucho tratando de cambiar el comportamiento humano, y eso es un tema de gestión de cambio cultural, que no se cambia con papelitos. ¿Sí? La ley argentina le pone mucho énfasis, no está mal, pero le puso mucho énfasis a tener determinados elementos. Marca 3 como obligatorios, ¿sí? Que es un código de ética y algunas políticas de integridad, la capacitación periódica y una política específicamente para interactuar con funcionarios públicos en el ámbito de concursos de precios o de licitaciones. Y con esos 3 elementos, con tenerlos, uno ya se presenta y por ir a una licitación, si tiene las otras condiciones. Y eso no significa absolutamente nada. Entonces, sí existe una guía que la Oficina Anticorrupción en la gestión anterior ha redactado, es una guía bastante razonable de cómo se implementa y cómo se revisa un programa de integridad, y también hay una versión para PYME, que es muy parecida con algunas particularidades, que es muy buena guía, pero lo que vemos es que en la práctica no está tan en uso. Esa es una opinión, y no quiero dejar de mencionar que hay un montón de organizaciones PYME que sí las tienen bien implementadas, pero en la mayoría que nos tocó revisar, estamos medio como flojos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora, Jorge, te cedo la palabra para la reflexión final. No, la reflexión, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que lo que han dicho todos los expositores ha sido, me parece, muy enriquecedor sobre estos conceptos. Creo, sobre el tema de corrupción, creo que hay que insistir en algunas cuestiones, por ejemplo, reforzar todos los mecanismos de control, tanto judiciales como administrativos, que la independencia de los jueces no sea solo una bolilla en el curso de Derecho Constitucional, los que menosprecian el concepto de independencia de jueces, el concepto de seguridad jurídica, como si se tratara, lo hemos escuchado incluso por mucha gente en la Cámara, que lo tratan como un prejuicio burgués, ignoran que evidentemente en la base de tanto la independencia de los jueces como la seguridad jurídica está la base del desarrollo económico con equidad social. Porque la corrupción, como se dijo acá, no es solamente el defecto moral, de carácter individual, corroe el tejido social, destruye ese elemento esencial para el desarrollo de las comunidades, que es la confianza social, y sin esa confianza no va a haber instituciones sólidas nunca, y sin instituciones sólidas no hay progreso económico ni igualdad de oportunidades. Por eso para mí es fundamental no descuidar la ley, respetar la ley, que no es otra cosa en definitiva
que respetar al otro. Disculpen, a veces me salen los latinagos que heredé de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el colegio secundario, pero lo resumo en la frase que decían los romanos, alterum non laedere, ¿no? El respeto al otro es no perjudicar a terceros. Y creo que está en la base de una sociedad. Obviamente hay que actuar en el campo de la docencia, en el campo de la educación, desde que somos, así como nos hemos acostumbrado a no arrojar papelitos a la calle, que de chico era muy común que lo hiciéramos. Me parece que hay que avanzar en eso, pero por supuesto que también tener instituciones sólidas. Y tenemos jueces, que afortunadamente la gran mayoría, la inmensa mayoría de los jueces son jueces laboriosos, son jueces honestos, pero aparecen estos jueces que no pueden justificar su patrimonio, el caso de Canijoba Corral, o jueces que dicen que lo agarraban del cogote para dictar sentencias o que los iban a apretar, y no fueron capaces de denunciar en ese momento cuando esto ocurrió, con lo cual torna muy débil lo que pueden argumentar luego, ¿no? Pero bueno, creo que en ese camino hay que seguir, y vuelvo a insistir en ese verbo que se ha acuñado hace poco tiempo, que es el empoderamiento de la ciudadanía. Y me complace en ver que haya muchísimos diputados que hoy estemos trabajando en esto de promover denuncias, no como denunciantes profesionales y denunciantes seriales, como alguna vez te calificaron a vos infamemente, Silvina, y aprovecho para reconocerte toda tu labor, que te lo han reconocido acá, pero es una labor que refleja una mujer honesta, valiente, dispuesta a defender las instituciones, no convertirnos en denunciantes seriales, ni que piensen que queremos judicializar la política, sino realmente en ir al fondo de la cuestión, el destruir los cimientos, la raíz de la corrupción, para que el árbol genere frutos de bien y no genere la podredumbre y el pecado que es la corrupción, como bien lo dijo Luis, que la corrupción mata, y bien lo dijo también Carlos Rosen, que me pareció impecable, no sabía quién mata más, si la corrupción o el COVID. Llegó a la conclusión, Carlos, que mataba mucho más la corrupción que el COVID-19. Así que a todos ustedes muchísimas, pero muchísimas gracias. Y un aplauso para los expositores, no para mí, sino para los otros. Gracias.